Ubana si cuida, ubana si cuida, ubana si cuida. Cuida sanarira, na sanarira, sanarira. Guatamar, Ana Guayante Holo, tu programa Presencia Indígena. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos están viendo en el programa Presencia Indígena, transmitida por ANTV, la señal del pueblo legislador. En esta nueva temporada del programa Presencia Indígena, agradecemos a nuestra profesora Noely Pocaterra por habernos dejado este espacio para estar conversando con ustedes, y en el día de hoy estaremos conversando con una lideresa del pueblo Inga, luchadora social, luchadora por los derechos de los pueblos indígenas, activista de los derechos humanos del Cabildo Inga. Ella nos estará comentando de ese pueblo, sobre ese pueblo, cuál es la condición, la identidad que tiene el pueblo Inga aquí en territorio venezolano. Ella es Edith Tizoy, quien nos estará conversando sobre la cultura Inga. Quisiera que me comentaras y comentaras a todo el pueblo venezolano sobre la cosmovisión del pueblo Inga, esa cultura que muchos deben desconocer, porque es una cultura que cada día se fortalece más en este territorio. Sí, Háblanos un poco sobre la cultura. Puangui, Taitacona, Mamacona, Chuyacona, Tucuy familia Cona, Nuca Suticame de Castro Tizoy, pueblo Inga, Nucanchi principios indígenas Cunapa, Sumayuyay, Sumarrimay, Manasisay, Causan Camaya. Sí, hago parte del pueblo indígena Inga, hablé de algunos principios y valores de la cultura, y hablar del pueblo Inga es hablar de una recopilación histórica, porque la oralidad no se ha perdido a pesar de que se entretejan sistemas educativos que evocan la interculturalidad. Es la base y es la corresponsabilidad del pueblo Inga, sus principios y sus valores. Entonces quisiera evocar que lo importante que ha sido el tema de los principios y valores dentro de la cultura Inga. La cultura Inga, ¿cuáles son esos principios, esos valores? ¿Cómo se van formando esos jóvenes que están aquí prácticamente en las ciudades? Porque ustedes a lo largo del territorio venezolano se han conformado cabildos que mantienen viva esa cultura que viene del Tahuantinsuyo, tengo entendido, que practican algo parecido a lo que es el Inti Raymi, que lo practica el pueblo quichua, el pueblo aymara, si no me equivoco. Eso es así como los jóvenes lo vienen practicando en este territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, nosotros vamos a comprender que la realidad histórica de cada pueblo indígena es diversa y que hay elementos que nos caracteriza a todos los pueblos indígenas. Uno de ellos es el respeto a los derechos de la madre tierra, no solamente los principios y los valores, sino una gran gama de valores ancestrales que perviven dentro de cada cultura, y la responsabilidad y la corresponsabilidad de cada familia que tiene el ayo ha sido esa. Le doy gracias a nuestro Taita Dios, a nuestra madre tierra, a nuestros ancestros, porque hoy pervive el pueblo Inga, porque también hay una lucha social, y la lucha social es histórica entre el tema político, entre el tema educativo, entre el tema de la medicina tradicional, de las festividades ancestrales. Entra un entretejido de saberes necesarios para la pervivencia de un pueblo. Cada pueblo indígena invisibilizado en un tiempo, hoy podemos decir que el pueblo Inga, el pueblo Guayú, el pueblo Yecuana, todos esos pueblos indígenas que se han mostrado desde una pedagogía propia, desde un sistema educativo propio, mantiene una pedagogía dentro de su familia, que es lo que ha permitido la existencia y la pervivencia de esos saberes. Sabemos que desde el enfoque imperialista, el enfoque capitalista, destructor, desde los enfoques de los derechos humanos, hay una visión propia, pero esa visión no podemos decir sabemos que hay una lucha de intereses, y nosotros los pueblos indígenas, nuestro interés primordial es el respeto a los derechos de la madre tierra, el respeto a un entretejido de unos derechos humanos que nos diga a nosotros, mira, desde un enfoque de la multiculturalidad, de la pluriculturalidad y lo plurilingüe, el respeto a los idiomas ancestrales, todo eso pervive, pero la construcción desde nosotros es una necesidad de seguir entretejiendo
esos saberes para la defensa de las nuevas generaciones. Gracias a esas defensas ancestrales, gracias a esas alianzas que han permitido el respeto a los derechos desde un Estado multicultural. Sabemos que hay muchos estados que respetan esa libertad que hay de ese multiculturalismo. Existe, pero no ha sido fácil decir que hay una existencia de un Estado multicultural. Ha sido lucha de cada país. Tenemos el caso de Bolivia, el mismo Colombia, cada país, Ecuador, donde los pueblos indígenas que existimos todavía estamos en ese entretejido de esa lucha y de esa pervivencia de nuestros saberes, de nuestras culturas. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta, el tema del derecho internacional. Así es, o sea, podemos decir que la cultura indígena o la cultura originaria de todos los pueblos indígenas es una herramienta de lucha antiimperialista. Por supuesto que sí, sigue siendo una lucha antiimperialista. Cuando nosotros tenemos identidad propia, cuando nosotros no solo tenemos la nacionalidad intercultural, cuando nosotros decimos, identificamos, no es por separarnos, porque eso es un error, diría yo, no es separarnos, es comprender que nosotros tenemos un valor cultural, tenemos un idioma propio, tenemos una medicina propia, tenemos saberes necesarios para la convivencia, pero también para la pervivencia de un pueblo. No es ese enfoque de separarnos, sino de mantenernos unidos para las luchas por la paz, claro, por la armonía. Claro. ¿Y cómo ha sido esa formación desde tu experiencia, esa formación en lo que es la educación convencional desde la primaria, la secundaria y hasta en la universidad? ¿Cómo se enfrenta un pueblo indígena a esa educación convencional cuando hay una educación propia? Sí, yo soy docente y también estudié Derecho, y en el área de Derecho Indígena he adquirido algunas herramientas del occidental, pero la base ha sido las prácticas de la medicina tradicional de la ayahuasca, que los taitas, los sinchis todavía lo mantienen, la sabiduría de las abuelas, los abuelos, los tíos, las tías, que te enseñan, que te dicen cada momento quién eres, te ayudan a fortalecer la identidad desde la casa, eso es muy importante. Cuando uno, ya a la edad que uno tiene, uno va 30, 40 años, el retroceso de ver, porque cada caso, uno hace un estudio de caso de cada persona, ha sufrido discriminación en el sistema educativo de una y otra manera. No voy a generalizar porque sí hay casos puntuales del tema de discriminación, pero también tenemos que comprender que los estereotipos que nos vendieron de un pensamiento menor que tiene supuestamente el indígena, cuando no es así, es una hegemonía de pensamiento que dominó varios de los continentes. Entonces, si no comprendemos el valor que nosotros tenemos como cultura, independientemente del bullying, del acoso escolar, como le llamen en castellano, en inglés, y si tú no tienes una identidad propia de sentirse orgulloso de lo que tú eres, lo que te enseñan los mayores, lo que te enseñan a través de la medicina, de la misión y visión de la vida, porque dentro de las prácticas de la medicina tradicional de la ayahuasca, que es una práctica de más de 500 años, y los médicos tradicionales, y por eso es muy importante lo que dice la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, sobre esos logros que se ha tenido también en el proceso revolucionario y con el apoyo legislativo, donde hace un reconocimiento de los indígenas urbanos. El tema de la territorialidad también es importante, porque cuando un indígena no tiene espacio para la convivencia, un indígena no tiene espacio para sus ritos, para su cotidianidad de contacto con la madre tierra, ya hay una debilidad, porque hay un desequilibrio bastante amplio, porque la pedagogía de la madre tierra existe. Cuando uno ve las texturas de las hojas, cuando ve el espíritu de las plantas, cuando uno ve el cosmos, cuando uno ve el espíritu del agua, del fuego, ya hay varias prácticas que cambian en un contexto, bien sea urbano, bien sea de frontera, o la convivencia con otras culturas, o convivencia con culturas que tal vez tengan un nivel de tolerancia o no la tengan. Todo eso son factores, bien sea en pro o en contra de la pervivencia de un pueblo, pero lo básico de la identidad propia viene a ser la familia, el sistema propio educativo dentro de cada familia. Eso sería una vista del sistema educativo. El otro sistema educativo es el que se aplica desde la administración pública y también podríamos, o privada también,
todo engloba el análisis de qué currículum, cómo es el currículum, nos enseñan idiomas indígenas, enseñan idiomas extranjeros, enseñan castellano, nos enseñan matemática aplicada a la cotidianidad de la vida, al pensamiento matemático de los pueblos indígenas, un arte de cómo nos enseñan el arte occidental o el arte latinoamericano, el arte de los pueblos indígenas, la historia, cómo nos la enseñan. La química, todas las áreas del saber, los conocimientos del saber, también se hace un análisis del currículo educativo y es la interculturalidad y la educación intercultural e intercultural bilingüe como una modalidad de estudio que refleja la Ley Orgánica de Educación, donde nos dice a nosotros una aproximación de lo que es el respeto a la educación propia, porque la educación propia como un sistema educativo bastante amplio es otro sistema de análisis dentro de la educación. Muy interesante para ustedes todos estos conocimientos del pueblo inga. Estamos conversando con Edith Isoy. Quisiera que al regreso me comentaras cuál es la importancia de lo que son los taita. En este pueblo inga se conocen a los abuelos y los ancianos como taita. Entonces al regreso ya estaremos conversando sobre lo que son los taitas en este pueblo. Ahora es en Hawái. Ya regresamos. Ubana si cuida, cuida sanalira na, sanalira, sanalira na. Ubana si cuida, cuida sanalira na, sanalira, sanalira na. Ana Huehuachukua, grupo na tu programa Presencia Indígena, Manacá. Nuevamente hemos regresado con el programa Presencia Indígena que se transmite a través de ANTV, la señal del pueblo legislador. Conversamos con Edith Isoy, una luchadora indígena del pueblo inga, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos humanos, y nos está compartiendo sobre la cultura del pueblo inga. Quedamos en que nos ibas a explicar un poco sobre la importancia que tienen los taitas para el pueblo inga, cuál es el papel que cumplen estos abuelos. Bueno, los taitas vienen a representar el que tiene el conocimiento y una responsabilidad espiritual dentro de la cultura inga. Ellos conocen y han aprendido en la selva amazónica lo que es la medicina tradicional y lo aprenden también de otros mayores, otros sabios. Es como un nivel de doctorado, postdoctorado, vamos a decirlo desde lo académico, pero allá desde el transcurso de la vida, ellos aprenden la sabiduría de una de las plantas, madre de todas las plantas, le dice el taita Gersaín Tisoy. Eso se va adquiriendo en el proceso de vida, o sea, mientras es niño va aprendiendo, mientras joven, hasta que tiene los conocimientos para orientar a los que le siguen, ¿cierto? Sí, un taita a los 103 años todavía dice que está aprendiendo, para que vea la sabiduría que tienen las plantas. Entonces, los taitas de 40, 50 años son también muy jóvenes, pero han adquirido unas herramientas desde la niñez por los taitas que de generación en generación han aprendido la medicina tradicional. Ellos dominan una sola, diría yo, una sola medicina tradicional, porque dentro de la cultura hay medicina que domina la mujer inga y también el hombre inga, y también esos son dones ancestrales de linaje, como le dice el taita. Y cito al taita, uno de los taitas, Gersaín Tisoy, está Guaguapacarí, Benjamín Jacanamijoy, porque ellos han tenido un trabajo en Venezuela bastante amplio de ir, buscar a su generación, a su gente y compartir la medicina tradicional. Nosotros hemos compartido medicina aquí en Caracas, hasta en la parte de Alta Carapita, en La Vega, en varios lugares de Caracas como tal, más que todo en varios estados y en varios países. Pero lo básico de un taita es ayudar a través de la medicina en el desarrollo espiritual, pero la medicina también te va enseñando tu misión y visión, te enseña grandes cosas como por ejemplo el valorar a tu mamá, dentro del rol donde tú estás trabajando, donde uno está trabajando,
porque uno está ahí, entonces también te enseña el buen vivir, o sea, te enseña unos saberes ancestrales que son para la vida, o sea, se trasciende el mundo terrenal, pues. Claro. ¿El taita siempre es un abuelo o es una abuela? Por lo general es hombre, Ajá. es hombre. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, es muy interesante porque recuerde que siempre nosotras las mujeres en el pueblo, en la mayoría de los pueblos indígenas, somos las que siempre transmitimos la cultura, mantenemos la cultura. Pero me llama mucho la atención porque siempre hablan ustedes del taita, del abuelo, Sí. que siempre es el que mantiene esa cultura del pueblo inca. Sí, bueno, son todos los responsables. De hecho, cuando se hace la elección de los cabildos indígenas, puede ser hombre o puede ser mujer. Y también un guagua, hay un niño que también se está enseñando el liderazgo desde joven, pues desde niño. Y los roles de participación son corresponsables, o hay una corresponsabilidad integral, porque cada uno tiene una labor. Las mamás o las mayores tienen una labor dentro de la cultura inga y no necesariamente es la de médico tradicional. Las madres son integrales porque saben mucho, pues, de muchas áreas de la vida. De los consejos de los mayores viene a ser una parte de la estructura del cabildo, pero los consejos de los mayores, a veces uno dice, no, si ya es mayor de edad, ya es independiente, ¿no? Mientras el rol de la vida, la visión de la vida de la madre es que mientras uno viva en este mundo, porque hay otras formas de vida después de esta vida, según nosotros, uno sigue apoyando o liderizando dentro de ese contexto. No quiere decir que no nos dejan ser independientes, ¿no? Claro. Sino que es una entre ayudarnos, una aplicación como diríamos yo, amar al prójimo como a ti mismo, vamos a decirle, desde el Para que respeto de la entiendan un poco visión, mejor. desde la visión y el respeto de la diversidad religiosa. Claro. Pero eso es base importante de la existencia. Claro, los eso saberes. sucede como en todos los pueblos, que existe el cacique, en el caso de nosotros que está el palabrero, pero siempre la sabia es la abuela, siempre la que nos orienta, siempre va a ser la abuela. Entonces, con base a eso, la importancia del taita en el caso de ustedes, lo es todo, es la autoridad, es el que orienta a todo ese pueblo. Sí, es una autoridad espiritual, con mucho respeto, tiene mucho dominio, mucha sabiduría que nuestro Taita Supremo le dio, igual que a los otros miembros de la comunidad. O sea, su rol es tan importante porque es el que nos apoya a dirigir a través de la medicina tradicional del yagé. Y bueno, quiero plantear que hay muchos roles dentro de la cultura. Uno de ellos también es la defensa de los derechos, porque actualmente hay transnacionales en la medicina tradicional y Claro. se han generado acciones desde los mismos taitas y de las organizaciones, de códigos de éticas de cómo se usa la medicina, porque es muy delicado tomar ayahuasca, pues. Y por lo menos el taita Gersaín Tizoy ha hecho algunos planteamientos, algunas observaciones en cuanto a lo delicado en el tema del impacto de la salud pública, del impacto espiritual. Sabemos que espiritualmente la medicina también se defiende, pero es una realidad que uno lo tiene que tomar en cuenta, porque los taitas tienen un don, pero hay otros que han aprendido a dar medicina por el contacto con las mismas culturas y la convivencia, pero no están autorizados y eso también es un riesgo dentro de las personas que participan con ellos en tomas de medicina, donde se liga a veces medicinas, drogas ilícitas, pues entonces son cosas delicadas que uno dice, son saberes ancestrales, somos los responsables, pero también estamos diciendo que dentro de nuestra cultura es sagrada, son ritos propios y que el otro no está autorizado, o si lo está haciendo de alguna manera, su labor también es de decirle, y se ha hecho, pues se ha hecho. Claro, es importante aclarar que cuando tú dices no están autorizados, es porque no están autorizados por los ancestros de manera espiritual. Sí, primero por los ancestros y también porque entre las prácticas propias
hay un patrimonio colectivo de los pueblos indígenas y hay una prohibición de patentización, y esos son logros que se han dado dentro del marco del Estado venezolano y en otros países donde se prohíbe la patentización del patrimonio colectivo de los pueblos indígenas, porque para eso se luchó y se sigue peleando y se sigue defendiendo, no solamente en el marco del derecho, sino dentro de la práctica cotidiana de la medicina tradicional, en el caso de la medicina tradicional y otros saberes como patrimonio colectivo de cada pueblo indígena. Claro, esos son conocimientos que solamente le permiten a esos, a los taitas, Sí. los ancestros, le permiten a ellos y son quienes le dan le otorgan esos permisos para que puedan trabajar con el resto de la población, porque son ustedes los que consumen o practican eso es que una curación que Sí, es una planta medicinal, se obtiene de lo que es la chacruna, el bejuco del yagé, se saca según en luna, y las mujeres no podemos estar en algunos procesos porque más bien la fuerza de la mujer tiene un impacto sobre la medicina tradicional, y por eso se hace algunas observaciones. Hay cosas que son secretos que no la puedo decir, claro, y que, bueno, hacen práctica el uso de la medicina tradicional. Y no es porque se discrimine a la mujer, sino que también la fuerza de la mujer tiene un impacto sobre algunas cosas que el médico tradicional está haciendo en sus tratamientos, De hecho, cuando hay ceremonia de medicina tradicional, la mujer también tiene que tener unas condiciones dentro de la ceremonia, como es no tener la menstruación y otras observaciones que se hacen dentro de la ceremonia. Esas curaciones solamente se hacen con el yagé. ¿Quiénes solamente el taita o hay otros médicos que colaboran con yo había dicho primero la fuerza de la palabra, cuando la palabra tiene mucha fuerza y bien sea para construir o destruir, por eso parte de los principios y los valores del Sumarrimay, el hablar bien, el no mentir, el amarrar a veces la lengua para no sacar cosas, porque hay mucha fuerza dentro de la palabra y no podemos estar lanzando palabras lanzarlas por lanzarlas, eso es muy importante. Hay varias formas de curar, de sanar con la música. Este es un instrumento que yo tengo aquí también que se usa dentro de la medicina. Ahí se cura con agua, se cura con los cantos que había dicho, hay taquis, hay tantas herramientas para el tema de salud, el tema de la siembra, el tema de conocer qué propiedad de la planta está. Hay médicos indígenas botánicos que ellos preparan con los que conocen, la pira, hacen pomada, hacen tratamientos para torcedura, o sea, hay los sobadores, hay sobadores, parteras. El tema de la medicina indígena es bastante amplio, no nada más el tema de los taites, apenas una gotica en un inmenso mar de conocimiento que hay dentro del tema de la medicina indígena. Hay una farmayahuasca. Claro. No, muy interesante lo que nos estás conversando. Quisiera que al regreso, ahorita también nos tocaba una nueva pausa, nos comentaras sobre eso que mencionaste, esa intromisión, mejor dicho, porque no se puede llamar de otra manera, de otras transnacionales que se quieren apoderar de las plantas de los pueblos indígenas, no solamente del pueblo inga, de los pueblos indígenas. Son muchas cosas que hay que mencionar sobre este caso, pero en este caso puntual quisiera que me conversaras al regreso sobre la ayahuasca, cómo está siendo afectado el pueblo inga por el empoderamiento de las transnacionales de esa importante planta utilizada por el pueblo inga. Seguimos conversando con Edith Isol y al regreso ya nos estará conversando más sobre este importante mundo del pueblo inga. Ahora es en Hawái. Ya regresamos.
sanalilo, sanalilo, na. Anahua Huachucua es tu programa Presencia Indígena. Nuevamente llegamos al programa Presencia Indígena, transmitida por ANTV, la señal del pueblo legislador. Seguimos conversando con Edith Isoy, una gran luchadora del pueblo indígena Inga, y quien está conversándonos hoy sobre esa importante cultura Inga. Y conversábamos sobre la planta que es la que más utiliza el pueblo Inga para la curación, para la sanación, para lo espiritual, como lo es el yagé. Entonces quisiéramos que nos dijeras cómo está afectando al pueblo Inga esa intromisión de las transnacionales, o no solamente las transnacionales, porque son otras personas, otras organizaciones, se puede decir, que están utilizando de manera inadecuada esa planta. Sí, bueno, nosotros nos comunicamos de alguna u otra manera sobre las problemáticas en el tema de la medicina y otras situaciones de la comunidad, a través del cabildo, de los líderes indígenas. Pero hay algo muy importante que pasó aquí en Venezuela hace ya unos 4 años. Nos enteramos que había una transnacional que se llama Ayahuasca Internacional, y recuerdo que era el Día de la Mujer Indígena, que había una conferencia. Entonces nos llamó bastante la atención, porque aparte que me comunican que va a haber esa conferencia, nos apersonamos un grupo estaba el Taita Gersaín Tizoy también, y ayahuasqueros que han compartido medicina tradicional, porque había un joven de nombre Sergio San, recuerdo que manifestaba que daba medicina tradicional. Entonces cada uno le dio sus observaciones en cuanto a eso. Entonces el Taita Gersaín decía que había unas personas, que había algunas comunidades indígenas autorizadas dentro de su cultura y su organización propia, que eran los que daban medicina, y era un sistema propio que debería respetarse. Y entonces así cada compañero le dio su observación. Sin embargo, sabemos que bueno, ayahuasca tendrá unos fines de explotación económica, y nos alarmó también los costos en dólares, altos costos, y no solamente por eso, sino porque ya desde el año 98 hay una pelea por despatentizar la medicina tradicional con una farmacéutica de Estados Unidos, donde un taita que ya descansa en otro plano de vida, pero siempre nos acompaña en las ceremonias de ayahuasca, generó esas acciones de despatentización del yagé. También estuvo Carlos Acanamijoy a través de la COICA haciendo sus pronunciamientos. Eso forma parte de la historia de la defensa y las acciones que han generado algunos líderes indígenas en el plano internacional. Pero nos extraña en Venezuela que esta transnacional esté todavía funcionando, porque está en muchos países, y no solamente con el tema de la ayahuasca, sino con el bufo, el rapé y el yopo. Después observamos que hay otra forma de dar medicina, que es ayahuasca, mihuasca, donde combinan lo que es el yopo y el rapé. Se nos dan noticias de que hay una situación de que emergen prácticas que son ajenas a la cotidianidad de nosotros. Entonces se generan esas acciones para la defensa no solamente del patrimonio colectivo, sino como pueblo indígena, sino ver que el impacto sobre las personas es algo delicado en el tema de salud. Entonces esas fueron algunas de las acciones que generamos, pues. O sea, tú dices que todavía en el país está presente esa transnacional que está patentizando o tratando de patentizar. Yo me refiero ahí que ya ellos ejercen la práctica de compartir medicina aquí y en otros países, en Europa. Tienen un sistema educativo también de medicina ancestral. Puede ser una que han emergido por el compartir de medicina, pero cuando tú ya tienes una formación educativa de medicina tradicional, donde es parte de los pueblos indígenas, uno puede ver en las redes el pronunciamiento del Taita Querubín, donde él hace esa denuncia y más bien dice que no quiere ver a Alberto Varela en esos espacios porque fue objeto de engaño. Entonces
Todo esto está en un enfoque de investigación, de defensa, de que, bueno, gracias por este espacio para poder hablar de esto, porque sí hay una preocupación de transnacionales, no solamente esta, sino en otras, ya desde hace más de 30, 40 años han funcionado y han sacado saberes de farmacéuticos y botánicos de prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. Entonces es necesario a través de mecanismos de educación, a todo nivel, de todos los niveles educativos, también en el ámbito de la educación superior, de devolver y enseñar a las comunidades indígenas, hacer ese entretejido de defensa también. ¿Para qué? Para que se vea que dentro de las comunidades indígenas también hay unos saberes de defensa de la seguridad nacional, porque cuando hablamos del tema alimenticio, ya hay saberes que en momentos que no tengamos una medicina de las occidentales, ya hay unas prácticas tradicionales que te pueden ayudar a detectar y a sanar alguna enfermedad de algún paciente, de alguna persona que necesite ese saber para sanar. Claro, es bien preocupante esa situación que se está presentando con esto, porque es un patrimonio de ese pueblo, del pueblo inga. Y no solamente, como bien lo decías, no solamente es el yagé, es el yopo, que pertenece a otro pueblo indígena. Entonces, es bien interesante hacer ese llamado a todos los pueblos a la defensa de lo que es lo propio, lo que utilizan como parte de la cultura. Sí, y yo quería ampliar que también el tema de la simbología propia nos llamó la atención porque habían diseñadores, este es un chumbe, esto tiene un fin específico y son la historia, son las primeras escrituras para nosotros como pueblo inca, así como cada pueblo indígena tiene su simbología y su escritura propia, pero que lo usen para colocarlo con otros fines y que lo usen para el diseño de moda, donde hay una forma de organización propia, donde no se respete no solamente la organización propia, sino la simbología que representa y lo sagrado para nosotros, también eso nos alarma, porque el tema de los diseños, donde también hay un interés de explotación económica, lamentándolo mucho, todavía está presente. Claro, entonces eso es bien preocupante porque eso forma parte de las agresiones que se vienen continuando desde la invasión a nuestra madre tierra, a nuestra patria grande, a nuestro Abya Yala. Entonces eso quiere decir que ha sido continuado esa agresión, o sea, todavía tenemos presencia de esas agresiones, de esas persecuciones a lo que es la cultura de los pueblos indígenas. Eso bien interesante que tú has mostrado, tiene un gran significado para el pueblo inga, cada una de esos accesorios. Sí, quisiera que explicaras un poquito sobre eso. Bueno, aquí entra el tema también de cómo se han enseñado, ¿no? Aquí tenemos representación de liderazgo, de elementos de la naturaleza, de fertilidad, del indi, Dios, sabiduría y poder. Entonces, eso es un lenguaje milenario que todavía existe y se nos ha enseñado. Hay un libro bastante importante dentro de la investigación, porque tenemos investigadores indígenas como Benjamín Jacanamijoy, donde él a través de su libro Chumbe, Arte Inga, expresa y hace esa recopilación para las mamás, para las mayores, de qué es lo que plasmaban en su chumbe. Entonces, sí, lo seguimos plasmando, por lo menos este yactú, que significa pensamiento propio, lo usamos en el tema del calusturinda, para la danza, y es bastante significativo. Y lo seguimos enseñando. Mientras podemos enseñar a las nuevas generaciones el significado de lo nuestro y la identidad propia, nosotros vamos a seguir viviendo. Eso tiene que ver con el color, los diseños, sí, es bien interesante, sí, porque esto tiene un diseño, esto tiene otro, sí, y tiene diferentes colores. El cuichi, nosotros tenemos mucho respeto al arcoíris y es la alegría. Hay varias historias que cuentan por qué se emergió o nos fuimos al cuichi, por qué la oscuridad y por qué los colores. Entonces este es un tema de alegría, es un tema de encuentro, es un tema de agradecimiento, porque ya el 25 de febrero nosotros este año celebramos el Calusturinda, es la fiesta del perdón.
que no es lo mismo que carnaval es otra cosa. Entonces ahí hay bastante que recopilar, los zaraguaguas, las carreras de banderero, los chasquis, los que tocan la guarura, los que tocan el bototo, el tema de la música, o sea, hay bastante saberes que se han ido perdiendo, pero la comunidad organizada ha buscado esos mecanismos con apoyo de algunas instituciones, con apoyo de algunos líderes, lideresas. ¿Para qué? Para seguir fortaleciendo y seguir cumpliendo con una corresponsabilidad de velar por la cultura ancestral. En este caso el pueblo inga, porque todos los pueblos indígenas tienen un valor milenario excelente, bellísimo, lleno de amor, de valores que sobrepasan pues la inmensidad del cosmos. Claro, muy interesante. Y hay unos cantos que son fascinantes, que ahorita, después de la pausa, nos vas a hacer un canto o una expresión de esa cultura del pueblo inga que llena de alegría, de vida, así como tú lo has dicho, así como los colores y lo que tiene el significado de esa cultura muy interesante. Al regreso nos estarás haciendo un canto. Are es en Hawái. Ya volvemos. Anahue Huachucuay, tu programa Presencia Indígena Mnaca. Nuevamente llegamos al programa Presencia Indígena que transmite a NTV por la señal del pueblo legislador. Estamos aquí nuevamente, doy el agradecimiento a nuestra sabia madre indígena Guayú, Noel Hipocaterra, y también enviamos un saludo al máximo líder revolucionario, a nuestro presidente Nicolás Maduro, y a todo el equipo que lo está acompañando en estos momentos, y a la primera combatiente Cilia Flores le enviamos un saludo desde este espacio, que gracias a nuestra madre Noel Hipocaterra estamos aquí compartiendo hoy con Edith Isoy sobre esa importante cultura, lo que es el pueblo inga, esas prácticas culturales de identidad, de la educación propia que los ha mantenido aquí en el territorio venezolano y aquí en la ciudad de Caracas, donde la cultura es tan distinta a lo que es la cultura de los pueblos indígenas. La importancia de lo que es la música, lo espiritual para el pueblo inga. Sí, bueno, la música forma parte de una estrategia y de un espíritu que nosotros consideramos que posee la música para transformar desde nuestra mirada. Hay músicas tradicionales, ancestrales que todavía existen y que lo han enseñado, pero aquí también entra a hacer un análisis el tema de la autoestima, porque la personalidad, vamos a decir, también juega un papel importante. Si una persona no tiene una personalidad que le da pena cantar, qué sé yo, hay una diversidad de personalidad, pero yo le doy gracias a que en el camino de la vida he podido compartir con medicina tradicional de otras culturas, entonces todo eso también te ayuda, te enseña la misma representación en las tulpas de la danza, porque el arte, la música es integral, ¿no? Está interrelacionada, no solamente la música por aparte, no, sino hay una relación de la danza y el canto. Claro. El saber de los consejos y sentarse a hablar, a conversar, a construir, a componer. Entonces hay una interrelación de las artes. Entonces, yo lo veo de esa manera, o nosotros lo vemos de esta manera. Entonces hay músicas que, por ejemplo, nos ha llevado a comprender el tema de la sanación desde el vientre de la madre, pero también nos ha llevado a hacer un análisis de reflexión de cómo se han concebido los hijos. Los temazcales, por ejemplo, hay una canción y la voy a cantar que es muy bonita, me gusta mucho porque nos hace ver de cómo nos concibieron.
buenísimo. Y también planos espirituales de sanación por no sentir culpa, sino también llevar una vida en el tema de la sexualidad responsable, ¿no? Entonces, esta es una canción que dice la historia de mis abuelos. La historia de mis abuelos, eso nos va a llenar mucho de alegría, de esa armonía que estamos acostumbrados nosotros como pueblos indígenas a compartirlo en familia, y lo vamos a compartir con ustedes. Sí. Adelante. Bueno, la historia de mis abuelos es ese de por qué mis abuelos se encontraron, ¿no? Y el fin de por qué se encontraron, y se han enseñado de generación en generación 3 valores importantes. Y eso es muy bonito porque esos 3 valores, la fe, la esperanza y el amor, es lo que ha mantenido también la transformación, ¿no? La historia de mis abuelos. La historia de mis abuelos es una historia de amor. Nace de la esperanza y la fe en el corazón. La historia de mis abuelos es una historia de amor. Nace de la esperanza y la fe en el corazón. Corazón, corazón, que no muera el amor. Corazón, corazón, que permanezca. El amor. Recordando que el amor transforma, la fe y la esperanza, pero sobre todo el amor. Ay, qué lindo, de verdad que eso nos llena de espiritualidad, nos llena mucha de emoción compartir esa cultura tan importante para nosotros, y compartirla aquí con ustedes ahí en cada uno de sus hogares, escuchándonos. Eso es lo que es la música, eso es lo que llena la espiritualidad de cada uno de los pueblos indígenas que habitamos en este territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Muy, muy, muy bonito, de verdad que es muy emotivo todas esas canciones. Y ella tiene muchísimo más. No le voy a seguir haciendo promoción porque aparte de que es una luchadora de los derechos de los pueblos indígenas, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, defensora de los derechos humanos, del Cabildo Inga. Bueno, es una gran cantante, una gran bailarina. Entonces es muy importante todo lo que tiene que ver con la cultura inga para que ustedes lo conozcan, y eso lo estamos compartiendo el día de hoy con ustedes, de este pueblo que ha sido reconocido gracias ¿a quién? Al gobierno revolucionario, a los trabajos del movimiento ancestral. O sea, cada quien ha cumplido un rol importante dentro de la vida. Claro. Dentro de la vida para la paz. Así es. Entonces, ¿qué, aparte de esos reconocimientos, tú crees que hace falta un poco más? Sí, por supuesto, el tema de la corresponsabilidad, la familia tiene que empoderarse de sus saberes, protegerlo, cuidarlo. O sea, los hijos no son cualquier cosa, diría yo. Los hijos son nuestra generación. Pero en el valor del sumacausai, del vivir bien, eso es lo que queremos todos los pueblos. Todos los pueblos queremos seguir que dentro de nuestra madre tierra, y hay una canción muy bonita del tema de la madre tierra, dentro de nuestra festividad indígena que el 25 de febrero, el Calusturinga, comienza. Se necesita el nivel de conciencia, de ideología política, de ideología propia, de ideología milenaria. Y todos somos corresponsables. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Intercultural, Ministerio Indígena,
como órgano garante de los derechos de los pueblos indígenas, como el sistema de justicia, con un sistema de justicia que evoque no solamente la interculturalidad, sino el derecho propio, las autoridades tradicionales y todas las formas de organización propia de los pueblos indígenas, desde su enfoque, desde la juventud, todos somos corresponsables de construir la paz, la cultura de paz. Claro, esa cultura de paz que cada uno de los pueblos indígenas sabe defender, y ha sabido mantener durante todo este tiempo, porque es una lucha de muchos años, de muchos siglos, que hasta ahora no nos mantienen. Vuelvo y digo, en la ciudad de Caracas ustedes han podido mantener una cultura que es milenaria, y todavía nosotros podemos, porque no solamente ha sido desde la invasión a la Via Yala, sino que ha sido mucho más antes, que han venido haciendo esas luchas para mantener la cultura. Entonces, todo esto es tan importante, no solamente es de los pueblos Inga, son más de 40 pueblos que habitan en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y es un respeto es un agradecimiento que tenemos al presidente y comandante Hugo Rafael Chávez Frías, de estar compartiendo estos momentos así, dar nuestras experiencias desde ese punto de vista. Una palabra de despedida para esa población que nos está escuchando el día de hoy. Cayacama, Subguatacama. Nos vemos la próxima. Bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos escuchado, agradecidos a este equipo técnico de la ANTV, que siempre nos acompaña para llegar a cada uno de sus hogares en estos días a través del programa Presencia Indígena. Un agradecimiento a la profesora Noli Pocaterra por darnos este espacio, por brindar este espacio, por luchar por este espacio. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy, por hacernos llegar el día de hoy a cada uno de sus hogares. Yanetia. Cuida, sanalira, sanalira, sanalira.